Listo, ok. ¿Están viendo la presentación, chicos? ¿Se escucha bien el volumen del micrófono? Sí, sí se escucha y también se está viendo. Perfecto, muy bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, vamos a comenzar con la unidad número 4. Vamos a ver lo que son los productos biotecnológicos. Para esta unidad, el primer tema es la producción de energía. Ok. Para comenzar con ese tema, chicos, pues vamos rápidamente a darle una pequeña introducción a lo que es la energía, los tipos de energía, y pues de ahí pasamos a los biocombustibles. Como ya sabemos, la energía pues es necesaria para todas las actividades humanas. Por ejemplo, los alimentos son fuente de energía. Gracias a ellos pues, nos podemos activar físicamente y podemos mantener el calor del cuerpo, podemos llevar a cabo nuestras funciones fisiológicas, etcétera. Ahora, en el caso de nuestro organismo, pues esta energía se obtiene por combustión de los alimentos con el oxígeno que respiramos. Y no solo para nosotros los seres humanos, sino también para muchas formas de vida. Como ya vimos en la unidad número 2, pues una parte importante del funcionamiento de los microorganismos es justamente la obtención de energía a través de procesos de respiración celular o de fermentación. Ahora, también otra forma común que conocemos de energía, pues es el fuego, que básicamente pues ha sido la base importante del crecimiento industrial de la civilización humana. Y entonces comenzamos, o los humanos primitivos, pues comenzaron con combustiones muy sencillas en las que tomaban leña y pues hacían sus fogatas y a partir de ahí pues se calentaban, cocían los alimentos, se mantenían calientes en sus cuevitas, etcétera. ¿Sí? Entonces, la energía, chicos, es bien importante en todos los sentidos, tanto para nosotros, seres humanos, seres vivos, perdón, sobrevivir, como también llevar a cabo muchas de nuestras actividades de sobrevivencia. Acuérdense que hay muchos tipos de energía. Las más importantes, por ejemplo, es la energía potencial, que es aquella que tiene un cuerpo por su posición en un campo de fuerza. La energía gravitacional, que es aquella que tiene un cuerpo en función de su posición en un campo gravitacional. La energía cinética, que se debe básicamente al movimiento, entre otras. Tenemos la energía calorífica, la química, la atómica, la eléctrica, y a la suma de todos los tipos diferentes de energía se le conoce como energía libre, que básicamente sería el equivalente a la energía del sistema. Ahora, desde el punto de vista utilitario, es decir, el uso que nosotros los seres humanos le damos a la energía, podemos tener dos tipos de energía, la primaria y la secundaria. La energía primaria es aquella que se encuentra disponible tal cual en la naturaleza, es decir, los seres humanos no hacemos absolutamente nada para generarla. En cambio, después tenemos a la energía secundaria. Esta energía secundaria ha sido transformada para su utilización. Es decir, los seres humanos tomamos una fuente primaria de energía o una energía primaria y la transformamos en algo útil y controlable en la medida de las posibilidades por el ser humano. Ahora, la energía primaria, ya que dijimos que es aquella que genera la naturaleza, se puede dividir en dos
grupos, la renovable y la no renovable. Dentro de la renovable tenemos a la energía eólica, solar, hídrica, la biomasa y la geotérmica. Estas energías se conocen como renovables porque finalmente el planeta como tal, nuestro sistema planeta, las genera periódicamente. O todos los factores físico-químicos y termodinámicos de nuestro sistema, pues los van generando. Ahora, las no renovables son como el carbón, el uranio, el petróleo y el gas natural. Estas también las genera la naturaleza, pero en cantidades limitadas. Cuando nuestro planeta se creó, esta gran explosión, se partió la roquita y empezó sus procesos de enfriamiento, pues básicamente se creó una cantidad limitada de ciertos componentes que nos pueden generar energía, como es el carbón, el uranio, el petróleo y el gas natural. Ahora, entonces, tenemos nuestra energía primaria y después vamos a generar nuestra energía secundaria. Pero acuérdense que la energía primaria la volvemos secundaria gracias a un proceso de transformación. Por ejemplo, la energía solar, a través del uso de paneles fotovoltaicos, que vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante, generamos electricidad. La eólica, a través de aerogeneradores, generamos electricidad. La hídrica, pues a través de represas o plantas hidroeléctricas generamos electricidad. La nuclear, igual, a través de centrales eléctricas nucleares, pues generamos electricidad. En el caso de la biomasa, chicos, que es donde a nosotros nos interesa, pues a través de empresas o plantas de biocombustibles, vamos a generar algún combustible como es el gas natural, el biodiesel, bioetanol, etc. Ahora, el gas natural, que otra vez dijimos, ya estaba en el planeta, pues a través de un proceso de extracción, separación, purificación, nos va a dar justamente este combustible. El carbón lo podemos utilizar en las centrales térmicas para generar electricidad. El petróleo a través del uso o a través de las refinerías, pues nos va a generar combustibles líquidos como son la gasolina, el diésel, el jet fuel, etc. Y ahora sí, ya que tenemos generada esta energía secundaria, pues obviamente va a tener un uso final, que puede ser residencial, para transporte, industria, para sector agropecuario y también comercial y público. Entonces, finalmente, la energía es todo aquello que nos va a ayudar a generar un trabajo. Para darnos una idea del consumo, bueno, darnos una idea de la importancia de la energía, pues resulta que en los últimos años, ¿sí? En los últimos 35 años, el consumo energético se ha duplicado. Básicamente, para 1978 consumíamos más o menos 6,000 millones de TEPs. ¿Qué son las TEPs? Toneladas equivalentes de petróleo. Medimos el gasto energético en estas unidades, en TEPs. ¿Por qué? Pues porque es como la forma más común de energía que utilizamos los seres humanos, que es el petróleo. Entonces, utilizábamos más o menos 6,000 millones. Y bueno, aquí esta grafiquita me pareció muy interesante porque además nos la muestra por zonas de consumo. Entonces, por ejemplo, América del Norte, en el cual incluimos, pues si se fijan, necesita una gran cantidad de energía. América del Sur y América Central son pues, de los que menos consumen energía. África lo mismo. El Medio Oeste es el blanquito.
Europa también consume grandes cantidades de energía y Asia-Pacífico pues comenzó con un consumo bajo de energía y fue creciendo hasta la actualidad. Bueno, hasta donde estaba este mapa, digo, esta grafiquita referenciado. ¿Sí? Después de 2011, chicos, no hay una cuantificación tan estricta, o bueno, no estricta, sino tan real de la cantidad de energía que necesitamos. ¿Por qué? Pues porque resulta que muchas de nuestras actividades de uso energético se están modificando drásticamente. Entonces, en realidad, pues pasamos después del 2011 a un consumo poco, poco medible o muy inestable de energía. ¿Sí? Pues para 2011, un poquito después, ya necesitábamos el doble de energía, que eran arriba de los 12.000 billones de TEPs. Entonces, prácticamente en los últimos años, todas nuestras actividades dependen de la energía, con todo lo que conlleva. Es decir, necesito hacer muchísima transformación para obtener esa energía y necesito usar muchos recursos ya existentes para usar esta energía. Es decir, el consumo energético no solo tiene que ver con el beneficio que nos otorga a los seres vivos, a los seres humanos, sino también de todo lo que implica el poder usar esta energía, que es la creación de las diferentes industrias o tecnologías para transformar esta energía primaria o en secundaria. Y de la secundaria, llevarla y distribuirla hasta el usuario final. Pero ojo, también conlleva los efectos secundarios del uso de esta energía, como por ejemplo la generación de gases de invernadero, de gases de combustión en las centrales térmicas a base de combustibles naturales, y la producción y transformación de justamente combustibles líquidos. Y entonces, conlleva mucho más que solamente el uso. Ahora, vamos a hablar un poquito de la energía primaria, que sería pues toda la que habíamos visto, desde la solar hasta el combustible natural con sus transformaciones. Okay. Entonces, rápidamente, chicos, para darnos una idea de cómo funciona el asunto, las centrales térmicas solares, pues básicamente van a ser grandes extensiones de terreno en los que se van a colocar una serie de espejos orientados hacia un punto central. A todos estos espejos se les conoce como heliostatos. Entonces, todos estos espejos se van a acomodar para que las de luz, las de la energía solar, pegue directamente sobre el espejo, difracte la luz hacia un punto específico. Y en este punto lo que va a ocurrir es lo siguiente: vamos a tener una construcción normalmente cementada, en la cual al interior vamos a tener un serpentín o una tubería que va a conducir agua fría. Va subiendo el agua fría y va a pasar el serpentín por el punto de incidencia de todos los heliostatos. Entonces, en ese punto, la energía solar se concentra y va a calentar el agua que va al interior del serpentín. Esta agua se va a convertir en vapor, que igual va en el mismo tubo. Después va a llegar una especie de caldera o va a una especie de instalación que también tiene una gran cantidad de agua, y entonces ese vapor va a transferir toda la energía que captó por el heliostato al agua, y el agua se va a convertir en vapor. Este vapor va a mover una serie de paletas en una turbina y va a generar energía mecánica, la cual va a ser
transformada en energía eléctrica por un transformador. Ahora, una vez que el vapor mueve la turbina, lo vamos a pasar a un condensador o a una torre de enfriamiento, en la cual, pues como su nombre lo indica, el vapor se va a enfriar con agua fría para volver a licuarse, es decir, convertirse en agua líquida. Esta agua líquida va a regresarse a la caldera para después otra vez convertirse en vapor, mover la turbina y de esta manera se vuelve un ciclo. Entonces vamos a tener un conjunto de serpentines o tuberías cerradas. La primera va a captar la energía solar, la segunda va a captar energía de vapor y la tercera va a enfriar ese vapor. Y ya de aquí, pues la energía eléctrica va a ser distribuida a los diferentes usuarios. Otro tipo de energía, de central que utiliza la energía solar, son las centrales solares fotovoltaicas. Estas igual son grandes extensiones de terreno que van a tener paneles solares, ¿sí? O celdas fotovoltaicas que están constituidas básicamente por una serie de materiales en los cuales se va a tener un contacto positivo, un contacto negativo, un recubrimiento antirreflectante y una rejilla metálica de contacto. Aquí lo que va a ocurrir, chicos, es que los fotones, que obviamente van a formar parte o forman parte de la luz solar, van a comenzar una serie de reacciones de oxidorreducción a través de unas laminillas que están hechas justamente de material muy fotosensible. Y entonces se comienzan a dar las reacciones de oxidorreducción, se va a generar una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial va a generar una corriente eléctrica que va a ser conducida por estas varillas centrales de contacto y después por una serie de cablecitos que van a moverlo hasta un sistema que se conoce como convertidor. Es decir, se va a transformar la corriente continua en corriente alterna para después ser distribuida por todo el tendido eléctrico. Y entonces estas celdas fotovoltaicas pues funcionan a base de la excitación por los fotones. Son puras reacciones de óxido-reducción. Estas, chicos, pues obviamente son bien similares a las que ya conocemos. ¿Se acuerdan de sus calculadoras solares que tienen ahí su panel o su célula fotovoltaica? Ahorita, pues ya son mucho más sofisticadas, funcionan mucho mejor, tienen estructuras de mucho mayor capacidad de conducción y pues ahorita ya podemos verlas incluso en muchas casas o negocios. En la parte de arriba, en los techos, se ven todo el sistema fotovoltaico. Entonces ya prácticamente podríamos instalar una central solar fotovoltaica en nuestras azoteas. ¿Por qué? Pues porque cada vez se han hecho de mayor tecnología y mucho mejor capacidad conductora y transformadora todas las células fotovoltaicas. Después tenemos a las centrales eólicas, que bueno, ustedes seguramente también las han visto, que son estos reguiletes enormes, son estas torres que en la parte superior, bueno, estas torres completas se llaman aerogeneradores. En la parte superior tienen una turbina generador, que obviamente cuando sopla el viento, esta turbina se va a mover. La forma y el acomodo que tienen las hélices de la turbina van a moverse siguiendo justamente las corrientes de viento. Entonces, esta turbina va a generar energía mecánica que va a ser conducida por una serie de cables que van al interior del cuerpo del aerogenerador y llegan
justamente a los transformadores y a los convertidores. O el convertidor al transformador y después pues se distribuye a través del tendido eléctrico. Esta turbina, chicos, básicamente es en funcionamiento igual que la turbina que utiliza, por ejemplo, la energía, la central térmica, sería el equivalente a esta turbina. Solo que, bueno, obviamente en esta turbina lo que mueve las aspas o las paletas es el vapor. Y aquí, pues obviamente, es el viento. Después, chicos, tenemos a las centrales hidroeléctricas, que han sido las que se han utilizado de manera más antigua o de las primeras centrales o sistemas que se utilizaron para aprovechar la energía natural, la energía primaria. Y como ustedes ya saben, pues esta se construye una especie de represa que va a obligar a que el agua que se estaba conduciendo por un cuerpo torrentoso o un cuerpo lótico se pare, y entonces esa agua deja de tener una energía cinética y se convierte en energía potencial. Ahora, en estas represas va a haber una compuerta. La compuerta se va a abrir para obligar a que esa agua que estaba previamente en reposo se mueva. Esta agua va a mover las paletas de una turbina, se va a generar una energía mecánica, la cual va a convertirse en energía eléctrica a través de un generador, y después de ese generador pues se va igual a distribuir por un tendido eléctrico. El agua, una vez que mueve las paletas, va a tener un desfogue o un túnel de salida, pues para seguir en el camino que estaba recorriendo el cuerpo lótico. Después tenemos las centrales térmicas nucleares. En estas, chicos, pues básicamente es el mismo funcionamiento que una central. Bueno, es muy similar el funcionamiento de una central hidroeléctrica y que una central térmica solar. Vamos a tener elementos en común, que serían la caldera y la torre de enfriamiento junto con la turbina. Solo que aquí, chicos, para la central termoeléctrica igual, lo que va a calentar el agua que va a generar el vapor va a mover las paletas de la turbina y después se van a enfriar. Aquí lo que va a calentar el agua para que se convierta en vapor va a ser combustible nuclear, que normalmente pues es obviamente radioactivo por naturaleza, es decir, ya viene así este tipo de combustible, y pues normalmente se utiliza uranio, plutonio o incluso radio dopado. Y entonces, esta radiación va a ser conducida el aire contenido en una tubería va a ser calentado por la radiación que emite el combustible nuclear. Ese aire, esos gases radioactivos, van a calentar agua que va a estar contenida en una especie de cisterna. Esta agua se transforma en vapor, el vapor mueve las turbinas, se genera o se crea y se transforma en energía mecánica. La energía mecánica va a ser transformada en energía eléctrica a través de un generador y después distribuida igual por un tendido eléctrico. Ahora, el vapor, una vez que movió las paletas de la turbina, va a ser enfriado para convertirse de nuevo en agua líquida por un serpentín de enfriamiento. El serpentín de enfriamiento, lo mismo, chicos, va a ser agua contenida al interior de otra tubería que va a entrar fría, absorbe la energía del vapor para que este se licúe. Esta agua caliente la voy a meter a una torre de enfriamiento
todo a través de tuberías, todo va al interior de tuberías, el calor se va a disipar hacia la atmósfera y de esta manera se recircula en la torre de enfriamiento, que sería el equivalente a un condensador o a un refrigerante, por ejemplo, en nuestros sistemas que usamos en los laboratorios de condensación. El agua líquida otra vez se incorpora de nuevo a la cisterna y otra vez. El aire radioactivo vuelve a generar vapor y de esta manera se hacen los ciclos. Entonces tenemos 3 ciclos. El del fluido gaseoso, que es el que recibe la radiación nuclear, el del agua que se transforma en vapor y el ciclo de el agua que enfría. Ahora, este tipo de energía pues es relativamente peligrosa por el uso justamente del combustible nuclear. Hemos visto que pues se han presentado algunos accidentes muy graves en el uso de este tipo de centrales térmicas, aunque son centrales muy eficientes y convierten muy fácilmente o de manera muy eficiente la energía en energía útil. Sin embargo, pues su peligrosidad es bastante, además de generar un montón de residuos muy contaminantes porque genera residuos radioactivos. Y el agua que va al interior de los ciclos, pues todavía tiene radiación y entonces pues, no puede aventarse al medio ambiente. Bien. Después, chicos, tenemos las centrales térmicas, las clásicas, que se han utilizado durante toda la vida, que es por combustibles fósiles. El funcionamiento es el mismo, chicos. Yo voy a tener un serpentín, voy a tener una caldera. Al interior de la caldera voy a tener un serpentín que conduce agua fría, pero esa agua la voy a convertir en vapor. ¿Cómo? Quemando combustibles fósiles, como carbón, gas o petróleo. Entonces, la combustión de estos combustibles, se oye raro, pero así es, va a generar vapor. El vapor va a mover una turbina. La turbina va a generar energía mecánica que un generador convierte en energía eléctrica y ya después viene o va a ser distribuida en el tendido eléctrico. El vapor, una vez que movió las turbinas, hay que enfriarlo y para ello se utiliza igual otro serpentín de agua fría que va a estar quitándole la energía cinética al vapor, pero que también tenemos que mover a una torre de enfriamiento para que el calor se disipe hacia la atmósfera. Y estos pues son las primeras, el primer tipo de tecnología que se utilizó para convertir energía primaria en energía secundaria, que sería la electricidad. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando quemamos estos combustibles fósiles, pues se generan un montón de residuos contaminantes, que son los gases de combustión, que sabemos a estas alturas de la vida que son súper peligrosos porque pues son o los emitimos en tan grandes cantidades que han generado un problema que es el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque, acuérdense, hace rato vimos nuestra grafiquita, cuánta energía necesitamos, al menos o necesitábamos en el 2011, es decir, ya hace un buen ratito. Se necesitaban 12,000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Entonces, producir esta cantidad de energía, pues necesitamos muchas centrales transformadoras. Y las que son más abundantes o las que se utilizan más son justamente las centrales térmicas de combustibles fósiles. Estas nos generan pues, muchos problemas de contaminación. También, chicos, en últimas fechas tenemos lo que se conocen como centrales mareomotrices. En ellas se aprovecha los movimientos de subida y bajada del agua del mar durante las mareas. Y tenemos de 3 tipos: los generadores de la corriente de marea, las presas de marea y la mareomotriz dinámica. En el caso de la planta generadora de corriente de marea, aquí lo que va a ocurrir, chicos, es que las
aquí lo que va a ocurrir, chicos, es que igual una turbina va a generar energía mecánica que es transformada por un convertidor o un transformador en energía eléctrica, ya después distribuida por el tendido eléctrico. Solo aquí la diferencia, chicos, es que las turbinas van a estar ubicadas al interior del mar, de tal manera que cuando el oleaje o el flujo de estas aguas marinas pues, surge o se mueve estas aguas marinas, van a mover las paletas de la turbina. De esta manera, pues generamos grandes cantidades de energía bastante limpia. Ahora, si la estructura es cementada y va a modificar el flujo de estas corrientes marinas, pues es lo que se conoce como una presa de marea. Sería la estructura cementada. El generador de corriente sería como este, que es única y exclusivamente esta, que es como esta. Aquí están la turbina con sus paletitas, y entonces cuando se genera el oleaje, que es siempre, pues va a estar moviendo de manera continua nuestra turbina. Al interior de estas estructuras están los transformadores, y pues ya después hay una serie de cableados que van a conducir la energía eléctrica producida. Y bueno, aquí no les puse un dibujito, pero resulta que estas centrales mareomotrices han avanzado tanto que en muchos casos lo que vamos a tener es una combinación. Se construyen estas estructuras que van fijas al fondo marino y a las cuales se les une las turbinas. Pero en la actualidad, para aprovechar toda esta energía marina, lo que se hace es que aquí, en la parte aérea o fuera del agua de la torre de soporte, se pone un aerogenerador. Y entonces, si se acuerdan, en las costas no solo hay una gran cantidad de movimiento de las masas de agua, sino también de las masas de aire. De esta manera se pone el aerogenerador y vamos a aprovechar doble energía. La energía de las mareas y la energía eólica de las corrientes marinas atmosféricas. Y eso está súper bien porque pues, es bastante eficiente. Después, chicos, tenemos las centrales geotérmicas. Estas también se conocen como geotermoeléctricas. Y aquí lo que vamos a tener es vamos a aprovechar la energía de los campos geotérmicos. Los campos geotérmicos, chicos, son sistemas geológicos en los cuales vamos a tener dos particularidades. Por un lado, voy a tener que se ve bastante claro. Ok, entonces voy a tener un campo geológico con dos particularidades o singularidades. Por un lado, voy a tener un manto freático, es decir, voy a tener aquí un cuerpo de agua subterráneo y abajo del cuerpo de agua subterráneo voy a tener lo que se conoce como reservorio geotérmico, que no es otra cosa más que una especie de burbuja de magma al interior de la estructura rocosa o al interior de la matriz de la roca madre. Entonces, este magma va a estar literalmente calentando el agua del acuífero. El agua del acuífero
se va a convertir en vapor. Entonces, al interior del acuífero yo voy a tener agua muy caliente y voy a tener vapor. Entonces, el vapor lo vamos a extraer y vamos a calentar agua con ese vapor para mover una turbina. La turbina genera energía eléctrica, digo mecánica, que se transforma en energía eléctrica con un alternador, transformador, y después esa energía eléctrica pues ya se mueve por el tendido. El vapor se enfría, se vuelve agua líquida, el agua líquida se inyecta de nuevo a la cámara de generación de vapor y el vapor que se sacó del acuífero se manda a las torres de enfriamiento, ¿sí?, que van a disipar el calor hacia la atmósfera. Ahora, la ventaja de estas centrales, chicos, es que también podemos sacar agua caliente y entonces en lugar de usar el vapor, yo puedo calentar usando agua caliente para generar también la energía eléctrica. Y esto pues es literalmente gratis. Ya lo produce directamente la naturaleza. Pero ojo, no en cualquier lugar puedo, no en cualquier lugar puedo, no en cualquier lugar puedo poner una central de este tipo, una central geotérmica. Necesito obligatoriamente la presencia de un reservorio geotérmico. Si no, no va a haber forma de poner una geotérmica. Es decir, aprovechamos la energía propia de estas particularidades o singularidades geológicas. Ahora, otra fuente de energía primaria es la biomasa. Y aquí es donde a nosotros nos interesa esta información. ¿Por qué? Pues porque a través del uso de la materia orgánica que se genera en un proceso biológico, normalmente puede ser espontáneo o puede ser provocado, pues vamos a generar energía útil, ¿sí?, que se puede clasificar en natural, residual o de cultivos energéticos. Y la idea es extraer energía, es decir, a través de una combustión directa por la quema de esta biomasa, o obtener energía a través de la generación de combustibles, ya sea de abono o de alimento para otros seres vivos. Y aquí es donde donde entra la biotecnología. Y finalmente, pues vamos a tener la energía secundaria, que también es justo aquí donde entra la biotecnología. Pero ya nada más como cultura general y para cerrar el tema del uso de la energía, chicos, pues aquí tenemos las plantas generadoras, que pueden ser de las diferentes formas que ya vimos. Y después pues viene todo el tendido eléctrico de distribución. Tenemos redes eléctricas de alto voltaje. Bueno, primero, estaciones eléctricas que van a cambiar o moderar el voltaje. Tenemos las redes eléctricas de alto voltaje, una subestación eléctrica para cambiar a redes eléctricas de voltaje medio, una subestación que va a bajar todavía más el voltaje para tener redes eléctricas de bajo voltaje y ahora sí, llegar a los usuarios que pueden ser los hogares, las industrias y cualquier otro usuario de esta energía eléctrica. Ahora, hablando de lo que es la energía secundaria, dijimos que era aquella en la cual el ser humano va a intervenir para su producción. Ya no es natural, ya no es energía que nos proporciona la naturaleza, sino que nosotros hacemos algo para generarla. Y pues ya vimos todas las centrales eléctricas que existen y pues vamos o podemos usar plantas de tratamiento de gas o refinerías para obtener igual gas natural, electricidad o los diferentes tipos de combustible.
En el caso de los combustibles, chicos, pues normalmente lo que utilizamos es el petróleo, aunque este no se usa en su forma natural, sino que hay que separarlo en las diferentes fracciones. Esto lo hacemos a través de las refinerías y podemos obtener lo que se conoce como GLP o LP normalmente, que es gas licuado de petróleo, queroseno, naftas, combustibles para aviones, fuel oil, entre otras fracciones, todas pues de diferentes pesos moleculares. Ahora, aquí el problema es que este petróleo lo vamos a meter a un sistema de destilación y entonces los productos de destilado de las refinerías pues van a emitir gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, que acuérdense que los óxidos de azufre y los de nitrógeno son pues no solo gases de invernadero, sino que también son gases que intervienen en la problemática de generación de agua de lluvia ácida, porque los óxidos de nitrógeno se combinan con el agua de lluvia y van a formar óxido nítrico. Los óxidos de azufre se van a combinar con el agua de la lluvia y van a formar ácido sulfídrico. Entonces, pues, ambos ácidos sabemos que no son buenos para los sistemas biológicos. Ahora, entonces, por un lado, el dióxido de carbono, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno van a ocasionarnos muchos problemas ambientales, cambio climático y generaciones de lluvia ácida. Ahora, cuanto más pesado sea la fracción que se va a separar del petróleo, pues mayor emisión de gases de efecto invernadero genera. Entonces, por ejemplo, la combustión de diésel genera más emisiones que la misma cantidad de nafta. Para darnos una idea, chicos, para el año 2015, los combustibles que se utilizaban más o menos eran en la siguiente proporción. El 26% era gas natural, el 18% carbón, el 10% energía nuclear, la energía hídrica solo el 2%, la geotérmica 2%, los biocombustibles y desechos, que es lo que nos interesa, el 6% y el 36%, es decir, la mayoría, en proporciones obviamente, la proporcionaba el combustible. Digo, el combustible no, el petróleo. Entonces, pues obviamente esto nos ha generado, es decir, los combustibles fósiles representan casi el 90% de la materia que utilizamos para generar energía, al menos energía útil. Y obviamente, como ya sabemos, estos combustibles fósiles nos han traído serios problemas. Por un lado, pues son las emisiones de dióxido de carbono que han desencadenado pues un calentamiento global. Ahora, otra problemática que ya no es tanto de contaminación o de problemas ambientales es pues el posible agotamiento de estos combustibles fósiles. De acuerdo a una teoría que sostiene que básicamente las reservas de combustible fósil se van a ir agotando conforme van pasando los años. De acuerdo a Hubert, él creó una teoría que se llama la teoría de pico de Hubert, en la que nos dice que para el año 2000, entre 1950 y el año 2020-2050, específicamente el año 2000, se va a crear un pico de máximo consumo y también de máxima aquí lo que podríamos decir es que
alrededor del año 2000 se extrajo la mayor cantidad de combustibles fósiles que ya tiene el planeta creados, de tal manera que más o menos para el 2100, pues ya de acuerdo a los números de Hoover, prácticamente nuestras reservas de petróleo van a estar prácticamente agotadas, o la cantidad va a ser tan pequeñita que pues no vamos a poder llevar a cabo ninguna de nuestras funciones que se basen en la generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles. Y entonces, de acuerdo a Hoover, pues para el año 2000 se alcanzó el máximo pico de extracción de petróleo. Estaríamos hablando de 15,000 millares de barriles anuales. Okay. Ahora, otra cosa también importante, chicos, de los combustibles fósiles es que hay una desigual distribución en todo el planeta. Entonces, hay países que tienen grandes cantidades de combustible, y aquí más o menos en este mapita no lo muestra. Por ejemplo, Asia-Pacífico tiene el 4.2%, América del Norte 5.5%, incluyéndonos, África 8.9%, Centro y Sudamérica tienen 8.9% de las reservas de petróleo. Europa y Asia tienen 9.2%, todo este territorio tiene 9.2%, y obviamente pues, ya sabemos que en Medio Oriente es donde se concentra la mayor reserva de combustibles fósiles, con un 63%. Obviamente, esta distribución desigual pues ha provocado una serie de conflictos a nivel internacional, y en algunos casos incluso es el sustento de muchas guerras y de muchas actividades belicosas por la lucha para obtener estos recursos. ¿Sí? Ahora, otra cosa también importante, chicos, pues obviamente si todos vamos a usar petróleo o necesitamos el petróleo para nuestras actividades, pues hay que transportarlo desde las zonas de reserva hasta las zonas de uso. Entonces, pues eso también trae varias problemáticas. Encarece el costo de los combustibles. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? Chicos, despierten. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, maestra. No. Okay. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos porque ya es hora. Y los veo entonces el jueves. Bueno, antes. ¿Hacemos el jueves el examen, chicos? Acuérdense, examen de la tercera unidad.